Bueno, ¿qué tal? Vamos a ver hoy la unidad 5 del programa de Petro, que se refiere a la química de elementos mayores y menores. Ustedes saben que la geología se basa en gran medida en otras disciplinas. Aplican principios, por ejemplo, de química, de la física, y en este caso en particular vamos a tratar sobre la geoquímica. Vamos a ver los principios de química que aplicamos a las rocas ígneas y más tarde también a las rocas metamórficas y que se reúnen bajo el término de geoquímica. Vamos a trabajar con las aplicaciones químicas que involucran a los elementos que generalmente están presentes en concentraciones superiores al 0,1% en peso y que son fundamentales para interpretar y comprender los procesos de generación y evolución de magmas en los diversos ambientes ígneos tectónicos. Y lo primero que vamos a hacer es definir a los elementos químicos, que normalmente se hace en base a las concentraciones en las rocas. Así, nosotros reconocemos a los elementos mayores, que son aquellos que están presentes en cantidades en proporciones mayores al 1% en peso, generalmente son expresados como óxidos, y ejemplos, sílice, alúmina, óxido de hierro, magnesio, calcio, sodio y potasio. Luego está el grupo de los elementos menores, que son aquellos que están presentes entre un 0,1 y un 1% en peso, también expresados en óxidos, y normalmente a este grupo pertenecen los óxidos de titanio, manganeso, fósforo y los volátiles como agua y dióxido de carbono. Y finalmente, el tercer grupo corresponde a los elementos traza, que están presentes en menos de un 0,1% en peso y que generalmente se expresan en partes por millón. En esta tabla de análisis químicos de rocas, particularmente los cuartos, loma pelada y el infiernillo, vemos representados estos diferentes elementos químicos. Aunque los elementos químicos están expresados como elementos mayores, menores y trazas, esto no es definitivo y muchas veces hay que tener algunas consideraciones, como por ejemplo, titanio, manganeso, fósforo, inclusive agua, muchas veces pueden estar presentes en ciertas rocas en proporciones mayores a ese 0,1% que marca su límite. Sin embargo, siguen siendo considerados elementos menores. Así también pasa muchas veces con el óxido de potasio, que hay algunos tipos de rocas en el que los contenidos son muy por debajo de estas proporciones medias. Y sin embargo, siempre es considerado un elemento mayor, ¿sí? Hechas estas consideraciones, recordemos entonces que los elementos utilizados para los análisis de rocas ígneas están agrupados en elementos mayores, elementos menores y elementos traza. Ahora bien, los elementos mayores, debido a que están presentes en altas concentraciones, controlan en gran medida la mineralogía y el comportamiento de los procesos de cristalización y de fusión en los sistemas ígneos. Y controlan propiedades tales como la viscosidad, la densidad, la difusividad, etc. Los elementos menores generalmente sustituyen un elemento principal en un mineral y si alcanzan una concentración suficiente, forman una fase mineral separada conocida como minerales accesorios, ¿sí? En general, sustituyen entonces a los elementos mayores, pero a veces, si están en cantidades suficientes, pueden formar zircón, apatito o titanita, ¿sí? Si es que las cantidades de óxido de titanio,
óxido de fósforo y de titanio están en cantidades suficientes. Mientras que los elementos trazas están siempre en cantidades demasiado diluidas como para formar una fase separada y siempre están sustituyendo o reemplazando a elementos mayores o menores. Imaginemos que ustedes están en una zona, en un afloramiento, en una zona de afloramientos de rocas ígneas plutónicas o volcánicas. Entonces tienen que hacer el análisis de estas rocas. Lo primero que pueden sospechar es que están genéticamente relacionadas, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que van a hacer en primera instancia? Hacer un mapeo detallado, sacar una serie de muestras de cada una de las histologías que permitan identificar estas distintas fases que componen esos afloramientos de roca. Con esas muestras van a enviarlas a un laboratorio y van a obtener análisis químicos expresados en óxidos, como ya vimos en algún momento. Entonces, supongamos que hacen esos análisis químicos y obtenemos del laboratorio estos resultados similares a esta tabla que estamos viendo ahora. Ahora, esta tabla es obviamente una manera muy clara de organizarlos, ¿sí? Y de presentarlos. Pero es muy difícil reconocer alguna tendencia que pueda haber entre ellas y que sería representativa de alguna vinculación genética entre cada una de estas fases que hemos mapeado y que le dimos los distintos nombres que corresponden a las muestras. Entonces, cuando se analizan esa serie de datos de rocas plutónicas y volcánicas y hay alguna relación cogenética entre ellas, generalmente muestran una variación química significativa que no se representa fácilmente en esta tabla. Entonces, para poder trabajar, para poder obtener alguna información fácilmente representativa, lo que hacemos es trabajar con los llamados diagramas de variación, ¿sí? Y existen tres formatos principales. Los diagramas o los gráficos divariantes, el típico diagrama de cartesiano con X e Y, donde se trazan los parámetros, dos de ellos, uno vertical y otro horizontal, se llaman ordenadas y abscisas. Ya vamos a trabajar con ellos, no hay mucho más para decir. Luego están los diagramas triangulares, ¿sí? En el que podemos representar tres parámetros, uno en cada esquina. Este es un típico diagrama AFM, que no tenemos que confundir con el diagrama AFM de rocas metamórficas, ¿sí? Ya vamos a hacer alguna aclaración al respecto. Pero lo importante es que en este caso podemos utilizar tres parámetros que se deben normalizar para que la suma de estos tres dé un valor igual a 100. Ya estuvieron haciendo en práctico ejemplos de este tipo, así que saben a lo que me estoy refiriendo. Un tercer diagrama común son los diagramas de normalización de multielementos, ¿sí? Ahora vamos a referirnos rápidamente a algunos de cada uno de ellos, ¿sí? Bueno, en primer lugar, nos referimos a los diagramas divariantes. Cualquier componente químico, como elementos principales, menores, trazas, o inclusive combinaciones de estos elementos, se pueden comparar en diagramas divariantes. Quizás el primer diagrama de este tipo aplicado a los datos químicos fue propuesto por Harker en 1905. Es un diagrama XY, donde ustedes pueden ver porcentajes de sílice en las abscisas y de los demás óxidos en las ordenadas, y sigue siendo uno de los más usados actualmente. En este diagrama que les presento acá,
es un ejemplo de diagramas tipo Harker de las rocas volcánicas de una localidad denominada Crater Lake, muy típica de una zona de Estados Unidos, y que da unas tendencias muy claras. Lo primero que podemos ver es que tiene un rango composicional amplio, va desde rocas con muy poquita sílice, tipos basálticas, hasta composiciones riolíticas con alto contenido de sílice. Vemos que hay una tendencia suave en la variación de cada uno de los óxidos que estamos considerando. Y podemos hacer aquí algunas observaciones. Por ejemplo, la disminución de magnesio, hierro y calcio, en estos tres diagramitas: magnesio, hierro y calcio. A medida, obviamente, que la cantidad de sílice aumente, es decir, que nos desplazamos hacia la derecha. Eso es consistente con la eliminación de minerales que se forman tempranamente, a medida que el líquido se va enfriando, ¿sí? Entonces, el magnesio, el hierro, se incorporan en las fases tempranas al olivino o al piroxeno. Entonces, el resto del líquido obviamente tiene cantidades menores, menos disponibilidad de estos elementos para seguir formando minerales, y eso se nota en esta tendencia a disminuir a medida que evoluciona el magma. El calcio, por ejemplo, puede haber sido eliminado cuando se forma la plagioclasa cálcica, ¿sí? O clinopiroxenos, por ejemplo, ¿sí? Que llevan calcio. Entonces acá en esta fase se forma ese mineral, se extrae del líquido, o el líquido queda empobrecido en calcio. Entonces es lo que se nota hacia el final de la tendencia. Luego miremos el sodio y el potasio. Parecería en principio, en una primera visión, que hay un aparente aumento en estos óxidos, pero en realidad no aumentan en ningún sentido. Lo que sucede es que a medida que los otros elementos son eliminados del líquido, al formar, por ejemplo, los óxidos, como los olivinos, los piroxenos, esas plagioclasas cálcicas, entonces el resto del líquido queda enriquecido en estos otros componentes alcalinos. ¿Se dan cuenta? No porque haya habido un ingreso, sino porque hay una formación de minerales que no entran en su constitución sodio y potasio. Entonces ese líquido se ve enriquecido en las proporciones relativas. Y miremos aquí otra cosita que llama la atención: el contenido de aluminio, de alúmina. Al principio aumenta y luego disminuye, ¿sí? ¿Cómo podríamos interpretar esto? Bueno, si miramos esta curva y la comparamos con la del calcio, ¿sí? Vemos que la del calcio disminuye continuamente, ¿sí? Ahora, si combinamos estas dos tendencias, podemos, por ejemplo, especular con que el clinopiroxeno se eliminó temprano, ¿sí? Entonces, se eliminó el calcio. Es decir, al principio, en el clinopiroxeno entraba calcio, prácticamente no entraba alúmina, ¿sí? Entonces, por eso es que la alúmina parecía enriquecerse del mismo modo que el sodio y el potasio, ¿sí? Simplemente porque estábamos sacando calcio para formar el clinopiroxeno, en cuya estructura no entra prácticamente el aluminio. Ahora, a partir de un cierto punto, sí empieza a formarse minerales que consumen, junto con el calcio, alúmina. Por ejemplo, plagioclasa. Y ese es un motivo por el cual, a partir de un cierto punto, la cantidad de aluminio empieza a descender. Pasemos ahora a los diagramas triangulares. El diagrama de variación triangular más común es este diagrama, como dijimos, el AFM, en cuyos extremos corresponden al A o álcalis, F, la suma de ferroso y férrico, y M, el óxido de magnesio, ¿sí? Los diagramas ígneos de AFM generalmente se proyectan en porcentaje en peso,
Pero bueno, también en algunos casos pueden utilizarse los cationes. Ahora, hay que tener en cuenta que el diagrama AFM en realidad representa 4 elementos catiónicos, ¿sí? Fíjense, sodio y potasio están juntos en el vértice A. Sin embargo, se los pone juntos y se los trata juntos porque la información que se obtiene al tratarlos de manera conjunta es mucho más rica que si lo tratáramos por separado, ¿sí? En este diagrama vemos dos tendencias muy claras, la de Crater Lake, que correspondía al diagrama de Harker que vimos anteriormente, muy distinta a la tendencia de un magma toleítico como las de los magmas de Skagerrak en Groenlandia Oriental, ¿sí? Se pueden ver las tendencias muy diferentes, ¿sí? Un magma toleítico que agota el magnesio acá por cristalización fraccionada y se enriquece en hierro en los términos intermedios, y luego sí, por supuesto, hacia el final se enriquecen o se forman los líquidos más evolucionados y más ricos en álcalis, ¿sí? Algo diferente ocurre con una evolución típicamente calcoalcalina, donde hay una tendencia prácticamente lineal y sin ese enriquecimiento en los términos medios de hierro. Ya vamos a volver sobre este tema. Y para hablar de los diagramas normalizados multielementos tenemos que hacer un pequeño repaso. Recordemos que los elementos de tierras raras pertenecen a la serie del lantano al lutecio, del 57 al 71 en la tabla periódica, el famoso grupo 3A. Todos tienen propiedades químicas y físicas similares, lo que hace que se comporten como una serie coherente, de ahí lo de serie de lantánidos. Tienen como regla un estado de oxidación +3 y su radio iónico disminuye constantemente con el número atómico creciente en los lantánidos, ¿sí? Una cosa importante es que la disminución en el radio iónico, a medida que nos desplazamos en este sentido, hace que las tierras raras más pesadas sean progresivamente menos compatibles, por lo que se produce cierto fraccionamiento dentro de la serie. ¿A qué me refiero? Ustedes saben que por convención se denominan elementos incompatibles aquellos que se concentran en el fundido y compatibles aquellos que se concentran en la fase sólida. Es decir, en un proceso de cristalización fraccionada, a medida que se van formando minerales y el líquido se va enriqueciendo en los elementos que no forman parte de estos sólidos formados inicialmente, bueno, en ese proceso de cristalización fraccionada, aquellos elementos que no entran en esos sólidos iniciales, sino que permanecen en el líquido y solamente pasan a formar fases cristalinas hacia el final de la evolución, se denominan elementos incompatibles, a diferencia de aquellos elementos trazas que se forman y entran en la estructura de los minerales que se forman al principio de esa cristalización fraccionada. Los diagramas tierras raras generalmente se tratan como un grupo y son gráficos o diagramas de concentración en la ordenada, aquí, versus el aumento del número atómico, ¿sí? En las abscisas van aumentando el número atómico y en las ordenadas están las abundancias de cada uno de ellos. Generalmente se trabaja con 15, a veces no más de 9 o 10 de ellos para trabajar en interpretaciones genéticas de procesos ígneos. Lo que estamos viendo ahí es una gráfica directa de la concentración frente al número atómico y vemos que sufre lo que se llama el efecto dentado o diente de sierra, que fue mencionado así por Odo Harkins, que sostiene que los átomos con un número atómico par son más abundantes que sus vecinos inmediatos con números atómicos impares, ¿sí?
Entonces vemos que pares e impares tienen, le dan al diagrama este efecto de cierre. Lo que hace muy difícil la interpretación cuando superponemos distintas rocas, distintos análisis en nuestro análisis para determinar aspectos genéticos, ¿sí? Entonces, ese efecto se elimina al normalizar esas concentraciones, ¿sí? En este diagrama multielementos, también llamado SPY diagram, las abundancias de una serie de elementos se normalizan a las estimaciones de sus abundancias en algún material primitivo uniforme, como la tierra primordial o condrito, ¿sí? Entonces, en vez de usar las concentraciones tal cual nosotros las obtenemos de nuestro análisis, normalizamos esos valores haciendo una relación de los contenidos en las rocas sobre una roca patrón, como por ejemplo un condrito o una roca del manto primordial calculado. Entonces obtenemos estos diagramas que nos permiten una mayor simplicidad a la hora de compararlos. Aquí vemos que hay casi 20 rocas superpuestas, lo que si lo hubiéramos hecho en este diagrama inicial, sería muy difícil de observar, por ejemplo, algunas situaciones como este valor de esta roca, muy empobrecida en europio, cosa que le sucede normalmente en los procesos de fraccionación ígnea, pero acá se ve claramente que hay un empobrecimiento mucho más marcado. O también podemos ver en estas otras dos rocas que, aunque forman parte de la tendencia general a tener los elementos del final de esta serie de elementos de tierras raras más bajos que los de esta otra parte, hay una tendencia mayor o una disminución menor. Todo eso son elementos que los podemos utilizar en esos estudios genéticos a los que me refiero. Bueno, llegado a este punto, hagamos un breve repaso. ¿Se acuerdan cuando definimos magma como una mezcla de silicatos fundidos, gas, cristales y burbujas que se generan por fusión de las rocas que constituyen la base de la corteza y del manto superior, a profundidades que oscilan entre los 20 y 300 kilómetros? También hemos visto que los magmas se generan en bordes continentales activos, en las zonas de subducción, en las dorsales oceánicas, zonas de rotura y divergencia de placas, y también asociados a puntos calientes en un vulcanismo intraplaca. Vimos también que para que se inicie la fusión necesitamos alcanzar una temperatura y una presión determinada, es decir, alcanzar el punto del sólidos. Vimos que los magmas ascienden hacia la superficie por flotabilidad o ballooning y por stopping más arriba en la corteza. Vimos que el ascenso puede ser rápido y alcanza la superficie mediante una erupción volcánica, que en otras ocasiones el magma se detiene durante un periodo de tiempo, dando lugar a la formación de cámaras magmáticas. En ellas el magma se enfría, generándose procesos de diferenciación magmática, mediante los cuales se producen cambios sustanciales en la composición química. Y antes que nada, para seguir, tenemos que establecer que los tipos más frecuentes de magmas son los magmas toleíticos, que se generan a poca profundidad, a no más de 20 kilómetros, bajo las dorsales oceánicas, aunque también pueden asociarse, hemos visto, vulcanismo de intraplaca y algunos arcos insulares, ¿sí? Los tipos de la serie son los basaltos toleíticos, ¿sí? Ya hemos visto algo de eso. También tenemos los magmas calcoalcalinos, que se generan a mayor profundidad, alrededor de 100 kilómetros, pero generados en zonas de subducción, ¿sí? Acá está el ejemplito.
Las rocas volcánicas más importantes son andesitas y riolitas, como vamos a ver en clases posteriores. Y luego tenemos magmas alcalinos, que tienen su origen en zonas profundas, asociados al desarrollo de puntos calientes y a aperturas de rift continentales. Las rocas más características son los basaltos alcalinos. ¿Sí? Este es otro ejemplito donde podíamos ver dónde se generaban cada uno de los magmas estos a los que nos estamos refiriendo. Bueno, vamos a ver ahora series de magmas. Ustedes saben que la composición química nos permite clasificar y nombrar a las rocas ígneas, principalmente a las rocas volcánicas, aquellas en las que no tenemos la ayuda de la mineralogía para su clasificación. Por otro lado, la variación química muestra las diferentes tendencias en un conjunto de muestras que puede implicar una fuerte relación genética o un proceso evolutivo en común. Eso se ve, por ejemplo, en este diagrama AFM, A álcalis, F ferroso y férrico y M el óxido de magnesio, en el cual podemos ver que distintas tendencias, distintos trends de evolución marcan o quedan reflejados perfectamente cuando tenemos en cuenta esa variación química. Por un lado, las muestras que corresponden al cráter Lake, que tienen, ya vamos a ver, unas características que la definen como calcoalcalinas, muy diferentes a una tendencia observada en rocas volcánicas de Skarsgård, que tienen este otro trayecto. Bueno, un grupo de rocas que comparten algunas características químicas y quizás mineralógicas y que muestran un patrón consistente en un diagrama de variación, sugiriendo que hay una relación genética entre ellos, se denomina serie magmática. O, diciéndolo de otro modo, una serie magmática es un conjunto de rocas que presentan consistencia en un diagrama de variación. Eddings, en 1982, propuso dos series principales, una serie alcalina y una serie subalcalina. Estos nombres ya nos tienen que estar sonando de algunas clases pasadas. Estas series alcalina y subalcalina fueron tomadas por Eddings de una idea previa de Harker, que en 1909, estudiando un vulcanismo cenozoico, encontró una asociación a la que llamó atlántica diferente de una a la que llamó pacífica. Sin embargo, hasta el día de hoy las series alcalinas y subalcalinas son las que alcanzan mayor difusión entre los petrólogos, ¿no? Ustedes saben que los basaltos, con sus altas temperaturas de los líquidos, son considerados los magmas parentales, a partir de los cuales derivan los tipos más evolucionados. Y fue Bowen, en 1928, quien sostuvo que la cristalización fraccionada es el proceso principal de evolución de esas series, ¿sí? Por cristalización fraccionada, partiendo de un basalto, que es un magma parental, obtenemos todos los otros componentes que, como están relacionados genéticamente, forman una serie magmática. Las series tienen características de campo comunes, características mineralógicas comunes y principalmente un carácter químico común, principalmente en base al contenido de sílice y de álcalis. Es decir, los contenidos variables de sílice y de álcalis en una serie están relacionados. Así, las rocas alcalinas son aquellas que tienen un alto contenido en álcalis
y comúnmente son subsaturadas en sílice, mientras que el grupo de las rocas subalcalinas son saturadas o sobresaturadas en sílice. Veamos el diagrama de Peacock, propuesto en 1931. De acuerdo a este autor, las rocas pueden dividirse en base a un diagrama en el que en las abscisas ponen el óxido de silicio, sílice, y en las ordenadas tiene un doble parámetro. Por un lado, los álcalis y por otro lado, el óxido de calcio. Entonces, lo analicemos. A medida que aumenta el contenido de sílice, el contenido de álcalis va progresando, va en aumento en una serie en la que estas rocas están genéticamente relacionadas. A mayor contenido de sílice, hay un contenido de álcalis que aumenta. ¿Y qué pasa con el calcio? En esta misma serie vemos que con el contenido de sílice en aumento, el contenido de calcio desciende. ¿Sí? Bueno, Peacock en este diagrama hace que se intersecten estas dos tendencias, ¿sí? Ven que el calcio baja mientras el sodio más el potasio aumentan. De acuerdo al lugar donde ese cruce se produce, las rocas se clasifican como alcalinas, si esa intersección ocurre con contenidos menores al 51% de sílice. Son alcalino-cálcicas si ese cruce de tendencia se produce entre el 51 y 56% de sílice. Son cálcico-alcalinas si la intersección ocurre entre los 56 y 61%, y directamente rocas cálcicas si esa intersección se produce a valores superiores al 61% de sílice. En este otro diagrama, el diagrama de Shant de 1927, que ya vimos en alguna clase anterior, las rocas se clasifican en peraluminosos, metaluminosos o peralcalinos de acuerdo a las relaciones entre alúmina, álcalis y óxido de calcio. En este otro diagrama, que también lo vimos en una clase anterior, se ve esta relación entre alúmina y los otros óxidos, calcio, potasio y sodio, determinando el carácter peraluminoso o peralcalino de las rocas o de la serie de rocas con la que estamos trabajando. Un diagrama sílice versus álcalis nos permite clasificar a las rocas como alcalinas y subalcalinas. Ya vimos también que una roca alcalina es aquella que tiene bajos contenidos de sílice, son subsaturadas, digo, con contenidos relativamente altos de álcalis, mientras que una roca subalcalina se caracteriza por estar sobresaturada o saturada en sílice. Eso se ve en este diagrama. Ahora, una vez que las rocas caen en el campo subalcalino, nosotros podemos recurrir al diagrama AFM, y aquí una salvedad, hay un diagrama AFM que es este que el que usamos cuando trabajamos en rocas ígneas, y hay otro diferente que también se llama AFM, pero el concepto o la finalidad es diferente cuando trabajamos en rocas metamórficas y no los debemos confundir. En este caso, el AFM, A es el extremo de los álcalis, F el extremo del férrico y M es el extremo del óxido de magnesio. Una vez, como dije, que las rocas nos caen en el campo subalcalino en este primer diagrama, podemos utilizar el AFM para distinguir las subalcalinas entre calcoalcalinas y toleíticas. Esto se puede graficar con los ejemplos que están proyectados en este diagrama. Tenemos rocas calcoalcalinas por aquí abajo y las toleíticas
o de tendencia toleítica, estas de los círculos negros que se proyectan por encima de la línea divisoria. La razón por la que esta ocurre, o mejor dicho, la razón que justifica la división entre rocas calcoalcalinas y toleíticas está directamente relacionada con la química, que a su vez está emparentada con el ambiente magmático, con el área fuente en la que ese basalto o ese magma parental comenzó a evolucionar, ¿sí? Una roca toleítica tiene la característica que a medida que se produce la evolución, los contenidos intermedios de hierro aumentan. Es decir, en este extremo, las rocas más básicas, se produce la cristalización o la formación de minerales que consumen mucho magnesio, típicamente un olivino bien magnésico. A medida que se produce la evolución de ese magma, los términos intermedios ya no tienen ese alto contenido de magnesio, entonces ese líquido residual se va enriqueciendo en hierro y las muestras que caen en o las muestras que corresponden a esos términos medios sufren un enriquecimiento en hierro, entonces se proyectan en este sector del diagrama. Y luego, a medida que sigue la evolución, obviamente los últimos términos van a ser con precipitación o con formación, cristalización de los minerales ricos en álcalis. Mientras que por el otro lado, los magmas calcoalcalinos, para empezar, no comienzan tan cerca del extremo magnésico, pero de todos modos, cuando empiezan a formarse esos primeros cristales, los términos intermedios no tienen un contenido tan alto en hierro porque inicialmente no tenían esa disponibilidad de hierro en su constitución, en ese magma parental. Entonces, se inician, como siempre, más cerca del extremo M, pero los términos intermedios no sufren ese enriquecimiento en hierro, sino que se mantiene una curva bastante más baja y obviamente terminan en el extremo de álcalis. Estos otros dos diagramas muestran también las diferencias entre los tipos toleíticos y calcoalcalinos, en uno en base al contenido de plagioclasa normativa en las abscisas versus alúmina. Se nota claramente esas diferencias de las series. Y en este otro diagramita es el que ya vimos anteriormente, sílice versus álcalis, en el que están representados numerosas muestras que caen en el campo subalcalino y en el campo alcalino. Bueno, vamos a ver ahora el tetraedro basáltico. Ya lo vimos en alguna clase anterior, ahora lo vamos a ver con un poquitito más de detalle. Este tetraedro, en cuyos extremos se ubican el diópsido, nefelina, forsterita y cuarzo, con la formación de albita en un punto intermedio entre nefelina y cuarzo, permite hacer una división de todos los basaltos en tres grupos o en tres series o en tres familias principales. Veamos cómo funciona. Ustedes saben, en cada uno de los extremos tenemos el 100% de este mineral, de cada uno de los minerales de esos vértices. Y en el interior, dentro del volumen total de este tetraedro, tenemos que estos minerales están presentes en diferentes proporciones. Al volumen general, al volumen total del tetraedro, podemos dividirlo utilizando dos planos principales. Este que está por acá, ¿sí?, que se llama
plano de saturación de sílice, y este otro plano que está por allá, es este que está acá, que es el plano de subsaturación de sílice. Como vemos en esta imagen aquí abajo, el volumen total del tetraedro es dividido en 3 subvolúmenes en base a esos planos de saturación y de subsaturación de sílice. ¿Qué significa eso? Todos los basaltos que se encuentren a la derecha de ese plano de saturación en sílice van a ser basaltos en cuya constitución hay sílice disponible, ¿sí? Es decir, vamos a tener minerales que necesiten mayor cantidad de sílice en su estructura. Mientras que aquellos basaltos que se encuentren a la izquierda del plano de subsaturación en sílice van a ser aquellos basaltos, aquellas rocas que estén constituidos por minerales en cuya constitución, en cuya estructura se necesite menos sílice disponible para formarlos, ¿sí? Ustedes saben que una roca que tenga cuarzo en general no va a tener nefelina, y una roca con nefelina no va a tener cuarzo. Eso se explica en este tetraedro porque se encuentran en volúmenes diferentes. Por supuesto, está el volumen intermedio en aquellos basaltos, en aquellas rocas que pueden tener constituyentes intermedios entre estos dos extremos. Aquellos basaltos que se encuentran en este campo verde, es decir, a la derecha del plano de sobresaturación de sílice, son los basaltos toleíticos, mientras que los que se encuentran a la izquierda del plano de subsaturación son los basaltos alcalinos, ¿sí? Y aquellos basaltos que se encuentren entre ambos son los basaltos toleíticos olivínicos, ¿sí? Entonces, este tetraedro nos permite clasificar los distintos tipos de basaltos de acuerdo a la mineralogía que está relacionada, por supuesto, con la química de cada uno de ellos. Bueno, acá podemos observar el mismo tetraedro, pero reducido a 2 dimensiones. De tetraedro pasamos a un triángulo con los mismos campos proyectados en ese triángulo. Y lo que es importante acá, en esta tablita, es observar que los distintos ambientes tectónicos presentan o se relacionan con algunas series magmáticas, ¿sí? Así vemos que, por ejemplo, los magmas calcoalcalinos están restringidos a los procesos de subducción de placas, ¿sí? También podemos observar que los magmas toleíticos están prácticamente o son de tipo exclusivo a zonas de placas divergentes, ¿sí? Aunque por supuesto también se puede ver que están presentes o pueden estar presentes en los otros ambientes. Y esta tablita que dejé para el final permite reconocer las características mineralógicas, las características que ustedes pueden mirar, observar en el microscopio para identificar un magma toleítico y un magma alcalino. Obviamente, lo más importante es la presencia de olivino en los alcalinos y no así en los magmas toleíticos. Y esto está directamente relacionado con la presencia de cuarzo, ¿sí? Si tenemos cuarzo, quiere decir que hay suficiente sílice disponible, y si hay suficiente
si hay suficiente sílice disponible, no es posible la formación de olivino. En cambio, el olivino sí es factible de formarse en un magma deficitario en sílice. Y eso se ve porque en este tipo de rocas prácticamente no vamos a encontrar cuarzo. Y así, siguiendo esta lógica, se explica la presencia o ausencia de cada uno de los otros minerales.